Listo. Entonces, lo que les comentaba era que en producción el listado de materiales es importante porque es el primer paso para una metodología que es básicamente de manejo de inventarios, que se llaman los planes de requerimiento de materiales. Entonces les cuento más o menos de dónde surge esto. Resulta que supongamos que yo tengo una empresa y en esa empresa producimos, qué sé yo, lavadoras, por poner un ejemplo. Entonces, yo dentro de mi esquema de trabajo, pues debo saber más o menos de acuerdo a la demanda pues, que tenga, pues debo saber cuántas lavadoras debo producir mensualmente. Supongamos que mensualmente yo debería producir 1.000 lavadoras, ¿listo? Entonces, en ese mes se supone que para producir 1.000 lavadoras yo debería tener una materia prima para poder llevar a cabo las lavadoras. Ya yo debería tener esa materia prima o garantizar tener esa materia prima para poder que la producción del mes no se me vaya a afectar. Sí, me refiero a que si yo voy a producir 1.000 lavadoras, pues necesitaría tener, por ejemplo, en material plástico, digamos que 50 toneladas de plástico polietileno para hacer las piezas plásticas de la lavadora. Entonces, en el momento en que yo voy avanzando con mi producción en el mes, supongamos que a los 15 días se supone que de esas 50 toneladas de plástico que necesito, pues me habré gastado 25 y a 15 días en teoría debería haber producido ya 500 lavadoras. Claro, pero si yo saco de mi inventario esas 25 toneladas, automáticamente ya debería estar haciendo el pedido para que el siguiente mes esas 25 toneladas ya estén dentro de mi inventario. ¿Listo? Porque si no están dentro de mi inventario, entonces eso va a hacer que el próximo mes yo no tenga con qué producir y eso va a ser un cuello de botella dentro de mi proceso productivo. Entonces, hoy en día existen los planes de requerimiento de materiales y están siendo ordenados u organizados por algo que se llama el listado de materiales. El listado de materiales es un listado que lo que hace es ordenar la producción, pero además de ordenar la producción me puede definir, por ejemplo, dentro de la etapa de ensamble, cuál es el protocolo que se requiere, por ejemplo, para ensamblar el objeto que yo, digamos que yo comercializo, ¿sí? Que yo estoy produciendo. Entonces, en este caso, el listado de materiales es lo que justifica el gasto de los materiales dentro del inventario. En el momento en que yo los saco del inventario para ponerlos en producción y poder producir esas partes plásticas, pues entonces en ese momento en que yo los saco del inventario, automáticamente el listado de materiales está generando un requerimiento de materia prima para el siguiente mes y eso es lo que comúnmente se conoce como un plan de requerimiento de material, que a nivel de sistemas o de sistematización de las empresas, pues eso ya funciona de manera automatizada. Una persona desde el listado de materiales hace un requerimiento de una materia prima, la materia prima entra al área de producción para ser transformada y en el momento en que sale del inventario se automatiza el pedido, ¿sí? Una orden de compra directamente al proveedor de materia prima para que él pueda fabricar la materia prima y ponérmela en un determinado día que yo pues defina dentro de mi ciclo productivo para que el siguiente mes pues tenga yo obviamente la materia prima ahí generada. Pues este manejo de inventarios obviamente debe tener una normatización, pues digamos, un elemento casi que perfecto funcionando como un relojito porque mantener un inventario es supremamente costoso, ¿sí? ¿Por qué mantener un inventario es costoso? Pues porque normalmente un inventario yo lo saco o lo guardo, pues lo mantengo en una bodega y me toca a mí, pues si la bodega no es mía, me toca pagar alquiler de la bodega. De todas maneras es un espacio al cual yo le tengo que poner un servicio de vigilancia, es un espacio al cual yo le tengo que pagar
servicios públicos porque probablemente tenga un sistema de alarma allí conectado, un sistema, digamos, de apertura de puertas, no sé qué, de registro de cuándo sacan la mercancía y todo para establecer un control, tenga que pagarle a personal de seguridad y a personal, digamos, de trabajo para mantener ese inventario, digamos, actualizado, ¿sí? Entonces todos esos costos fijos, pues obviamente son supremamente costosos, de manera que si yo no tengo un control sobre ese inventario, pues lo que voy a hacer primero es afectar mi producción, porque si yo no sé cuánto saco de materia prima y cuánto necesito para el mes que viene o para el próximo ciclo productivo, pues entonces eso me va a generar un cuello de botella y no voy a llegar a la meta de producción que necesito. Y adicionalmente, pues voy a tener el problema de que si tengo eso en desorden, eh, pues probablemente acumule más mercancía de la que necesito, lo que quiere decir que estoy acumulando más espacio y eso va a generar mucho más trabajo y va a hacer que se aumenten los costos. ¿Listo? Entonces, precisamente es la razón por la cual ustedes ven que cuando los almacenes de ropas en diciembre tienen alto volumen de inventario, pues porque es una época en la que todo el mundo compra ropa, ¿sí? Por el tema de estrenar el día 24 y 31, que son las fiestas pues de fin de año. Pero en el momento en que ya entramos en la temporada del nuevo año, ¿sí? En enero, febrero y marzo, pues son 3 meses en donde toda esa ropa que antes en diciembre, noviembre, bueno, y quizás eh, octubre estuvo, digamos, bastante costosa. Ya en enero, febrero y marzo bajaron los costos. ¿Por qué? Porque se necesita liberar ese inventario. Entonces se bajan los costos para que la gente, para fomentar, digamos, la demanda y que cuando la gente se lleve esa ropa que ya está en los almacenes, pues yo pueda equilibrar mis inventarios porque obviamente ese inventario me va a generar, digamos, unos costos adicionales, ¿listo? Que no se pueden mantener o no se podrían mantener. Entonces, bueno, en ese orden de ideas les voy a explicar entonces cómo funciona el listado de materiales. El listado de materiales es un método que me permite recopilar todos los componentes de un producto y también decir el costo correspondiente, ¿sí? O estimar el costo correspondiente. Ojo que aquí, digamos, estimación del costo correspondiente va entre comillas, porque realmente cuando nosotros vamos a estimar el costo de un producto, pues el costo no solamente está en lo que se gaste de materia prima, sino también otros elementos, como por ejemplo, ¿cuáles creen ustedes? O sea, cuando yo voy a producir un determinado producto, ese producto tiene varias partes y obviamente cada una de esas partes se produce pues con materia prima. Pero cuando voy a determinar el costo de ese producto, no únicamente puede estar establecido con la materia prima, sino también con otros elementos, como por ejemplo, pues el costo de producción, es decir, el costo de las personas que trabajan en la planta fabricando ese producto. Eso se conoce como el costo de mano de obra. Entonces, el costo del producto no solamente va a estar dado o sea, el costo de fabricación del producto no solamente son la materia prima, sino también el costo de mano de obra y adicionalmente, por ejemplo, los costos operativos de la empresa, que son los costos fijos, por ejemplo, las empresas todas tienen que pagar servicios, las empresas todas tienen que pagar arriendo, las empresas tienen que pagar el mantenimiento de la maquinaria, bueno, etcétera, etcétera. Sí, todos esos costos asociados de publicidad, de mercadeo, de logística, de distribución, de canales de tienda, ¿sí? Canales de comercialización. Todo eso son costos que debe asumir el producto y que por supuesto, asumidos el producto, pues los tiene que pagar el cliente. Pero cuando nosotros hablamos aquí en el BOM de que el BOM me da la recopilación de los componentes del producto y el costo correspondiente de esos componentes,
Ojo, aquí solamente estamos hablando del costo de materia prima, ¿sí? Aquí no está considerado ni el costo de la mano de obra, ni el costo de operación de la planta, ni pues todos los costos adicionales. Solamente se considera aquí el costo de la materia prima, ¿listo? Entonces, ¿cuáles son los beneficios de tener un BOM? BOM significa listado de materiales, ¿no? En inglés. Bueno, primero, permite determinar el costo real de un producto porque por supuesto el costo de materia prima hace parte de ese costo final que debe tener el producto. Número dos, asegura la inclusión de todos los componentes del producto. Entonces, como les mencionaba ahorita, el BOM garantiza que se cumple un protocolo, por ejemplo, de ensamble de piezas cuando yo requiero producir un determinado producto. Estandariza la fabricación del producto, pues porque obviamente le está diciendo, digamos, a los operarios qué tiene que ponerse primero, es decir, estandariza el orden de producción, que eso es lo que comúnmente se conoce como línea de producción en, digamos, en ingeniería industrial. Permite determinar el margen de ganancia, por supuesto, se hace parte del costo de un producto, pues entonces yo también, eso también me permite identificar cuál es la participación de la materia prima en el costo del producto, por ende va a determinar o ayudar a determinar cuál es el margen de ganancia, es decir, cuál va a ser la diferencia entre el costo de producción y las utilidades. Y finalmente, pues facilita reaccionar a los cambios en el costo de la materia prima porque sabiendo cada pieza de qué materia prima o de qué material está hecho, yo puedo establecer estrategias de negociación con los diferentes proveedores, no solamente de materias primas, sino de procesos productivos maquilados que pueden ser, digamos que pueden estar ligados con el proceso productivo propio de la empresa. Por ponerles un ejemplo, si yo, por ejemplo, tengo una ensambladora de carros y para mi proceso productivo yo necesito llantas, pues entonces, digamos, negocio con Goodyear que me ponga las llantas cada mes. Pero en cualquier momento, digamos que Goodyear me subió los precios, pues entonces me busco otro proveedor que haga las llantas también de los mismos compuestos o muy parecidas y que sean de buena calidad. Entonces, por ejemplo, negocio con Continental, entonces ya mi proveedor no es Goodyear, sino con Continental porque me da un mejor precio. Y entonces ese tipo de negociaciones o ese tipo de cambio de proveedores me va a permitir a mí identificar oportunidades en términos de costo de producción, pues para ser aprovechadas y que mi margen de utilidad sea un poco más grande o tener por lo menos control sobre ese margen de utilidad. Vamos a ver un ejemplo y es este robotcito que es un robot que está en los laboratorios de la universidad. Es un robot que se utiliza, digamos, en las carreras de mecatrónica y me imagino que también lo hacen en ingeniería biomédica. Y es un robotcito para ver los procesos de programación. Ustedes saben que hay un Lego, un tipo de Lego, que se puede ensamblar y que ese Lego tiene unas partecitas que con motores eléctricos yo puedo hacer diferentes piezas, en este caso, por ejemplo, este robot, donde él se puede desplazar, puede mover los brazos, la cabeza, bueno, diferentes partes. Esto que ustedes ven acá es un control y en ese control yo le puedo dar las órdenes para poder manejar el robot, pero eso lo debo programar con antelación. ¿Listo? Entonces programa el movimiento de los motores hasta cuándo deben rotar, hasta cuánto se puede mover, digamos, cuando se está desplazando hacia adelante o hacia atrás, hasta cuánto es el límite en el que puede mover la cabeza y bueno, todos los detalles. ¿Qué es lo primero que nosotros deberíamos entender para empezar a desarrollar un lista de materiales? Que nuestro producto está conformado por elementos macro y elementos micro, entendiendo, de acuerdo a lo que veníamos viendo en clases pasadas, que esos elementos macro son estos elementos que tienen una identidad propia, pero que hacen parte en conjunto, ¿sí? Unidos con otros elementos macro, forman un producto como tal. Entonces, por ejemplo, en este caso, el producto que tiene identidad propia es el robot completo.
Pero si yo hablo de macroelementos, podría hablar, por ejemplo, de los brazos del robot. Eso sería un macroelemento. Y un componente o microelemento, pues serían las partes que conforman ese macroelemento. Por ejemplo, esta piecita de Lego, más esta piecita de Lego, más el tornillito que va aquí en la mitad. Esta cadenita, pues de acá sería otro macrocomponente. Y sus componentes micro serían pues cada uno de los eslabones de la cadena que van ensamblados para que la cadena cumpla su función y así sucesivamente. Otro macroelemento serían, por ejemplo, las orugas que permiten el desplazamiento del robot y los microelementos que conforman ese o los componentes pues serían cada uno de los eslabones de la cadenita de la oruga. ¿Listo? Entonces, básicamente es hacer como un desglose o un despiece de cada uno de los componentes que, valga la redundancia, componen el producto y entendido eso, pues vamos a entender que cada pieza también tiene un costo determinado, es decir, cada uno de estos eslabones tiene un costo determinado o un precio determinado en términos de materia prima y yo podría determinar de acuerdo a eso cuál es el costo del macroelemento. Por ejemplo, para poder establecer cuál es el costo, por lo menos en gasto de materia prima, de esta oruga del lado izquierdo, pues simplemente debo saber cuál es el costo de uno de los eslabones. Supongamos que ese costo es 30 pesos. Pues entonces si ese costo es 30 pesos y supongamos que la cadena de eslabones de la oruga eh, son, está conformada por 1000 de esos eslabones, pues estamos hablando que la oruga completa tiene un costo de 30.000 pesos. ¿Listo? Entonces cada uno de los elementos va a tener su costo determinado en términos de materia prima y en la sumatoria de todos esos costos pues es lo que va a determinar en gasto de materia prima cuánto cuesta el objeto. Bueno, lo otro es que entendiendo que eso está conformado por macroelementos y microelementos, pues a cada pieza nosotros le debemos asignar un número específico que permita diferenciar esa pieza de las otras. Eso es lo que comúnmente conocemos como una referencia de pieza o referencia de producto. Y esto es lo que hace que varias piezas puedan diferenciarse por su forma o por su función o por su proceso de manufactura de otras, así la pieza sea igual, ¿sí? Así la forma de la pieza sea igual. Los materiales y las funciones de cada pieza pues son diferentes y esto lo que va a hacer es identificar cuál es el material, cuál es la función de la pieza y cuál es su proceso productivo también. Vamos a ver el ejemplo ahora, después de entender que los objetos deberían conformarse, digamos, por macroelementos y microelementos. Vamos a ver el ejemplo de cómo se haría un listado de materiales de manera muy sencilla para unas tijeras. ¿Listo? Entonces, si nosotros desarmamos las tijeras, podemos entender que estas tijeras tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 piezas. ¿Listo? Esos son los componentes de una tijera. Estamos hablando de que tiene dos cuchillas, dos mangos, que en este caso uno es donde van los 4 dedos de la mano y el otro es el donde va el pulgar. ¿Sí? Este de acá y luego este anillito de color rojo que va aquí adentro, pues como identificando o generando ergonomía pues para el dedo pulgar. Y un eje de rotación, un pin aquí, que básicamente es lo que mantiene unida la tijera. Entonces, en ese orden de ideas, el gráfico o la forma, digamos, de establecer este listado de materiales está en definirlo con cuáles son los componentes macro y micro de las tijeras. Entonces, aquí está este gráfico. Aquí pongo yo el producto como tal y luego viene un nivel donde están los componentes macro. Por ejemplo, tengo el lado derecho de la tijera, el pivote de la tijera y el lado izquierdo de la tijera. En el caso del lado derecho, entonces el lado derecho está conformado por los siguientes componentes que son los microcomponentes. Cuchilla del lado derecho y el mango del lado derecho, refiriéndome a este mango de acá, o sea, el mango ese de todos los dedos.
El pivote pues está conformado por un tornillo y una tuerca, que es lo que mantiene unida toda la tijera, y el lado izquierdo de la tijera tiene la cuchilla del lado izquierdo, el mango, que es este elemento de acá, y el anillito rojo que va dentro del mango, ¿sí? Que es este de acá. Entonces, digamos que esta es la forma de desglosar gráficamente un producto. El hecho de tenerlo así de desglose va a hacer que en términos de producción un operario que esté encargado del ensamble de las tijeras pueda entender cómo se arma el lado derecho, es decir, qué componentes sirven o necesito para poder ensamblar el lado derecho, qué componentes necesito para el pivote y qué componentes necesito para el lado izquierdo. Por supuesto, esto con unas tijeras pues es un caso, digamos, como muy obvio. ¿Listo? Pero imagínense ahora este mismo proceso mencionando o enumerando las partes del motor de un automóvil, ¿sí? Que el motor de un automóvil, qué sé yo, podría tener, digamos, 16.000 partes, si no es que son más. Entonces, imagínense un esquema gráfico de 16.000 partes. Eso le va a indicar a un operador que cuando él coja un tornillo en la mano, ese tornillo que él tiene en la mano, por ese gráfico del listado de materiales, él sabe qué parte es la que ese tornillo está ajustando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la sacó de un recipiente y en ese recipiente hay otros 16 tornillos que sirven, por ejemplo, como referencia a ese tornillo tengo la referencia de la parte número 1500. Entonces, ese tornillo que es de referencia 1500, el listado de materiales me está diciendo que es el tornillo que permite ajustar la tapa de válvulas al bloque del motor. ¿Listo? Entonces, aquí ya el tema toma importancia. Por supuesto, si yo lo veo con un objeto tan sencillo como unas tijeras, pues, digamos, es muy fácil, esto lo podría llevar casi que en la cabeza, pero cuando necesitamos ensamblar un producto que tiene muchas partes o que tiene partes muy similares, ¿sí? Porque los tornillos en un motor pueden ser de diferentes medidas, de diferentes diámetros, de diferentes longitudes, etcétera, pues esta metodología me va a ayudar a identificar precisamente dónde va cada una de esas partes. ¿Listo? Entonces aquí viene el listado de materiales y esta es la tablita que a nivel de automatización, ahorita les voy a mostrar fotos de procesos productivos para que vean dónde se ubica esto. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es establecer en columnas los las diferentes datos de información que tiene cada una de estas partes. Lo primero es establecer una columna que me diga o me cuente cuál es el macroelemento que estamos analizando. Por ejemplo, como macroelemento tengo el lado derecho de la cuchilla, el pivote, perdón, el lado derecho de las tijeras, el pivote del lado izquierdo. Como microelemento, entonces tengo los dos elementos que en este caso están conformando el lado derecho de las tijeras, que es la cuchilla del lado derecho y el mango del lado derecho, el pivote que está conformado por un tornillo y tuerca y el lado izquierdo por un mango, una cuchilla y un anillo. A eso les voy a asignar una referencia. Entonces, por ejemplo, la cuchilla del lado derecho, 001. La cuchilla del lado izquierdo, perdón, el mango del lado derecho, 002. El tornillo 003, tuerca 004, mango 005, cuchilla 006, anillo 007. ¿Listo? Póngale cuidado aquí a algo. Resulta que si nosotros analizamos este esquema de las tijeras, vemos que en el lado derecho y el lado izquierdo la cuchilla es el mismo elemento, ¿sí? Es el mismo objeto. Básicamente, esto quiere decir que para poder producir una tijera, yo necesito dos cuchillas. Pero aquí puede haber varias formas de identificar el dato, identificar ese elemento. Entonces, forma número uno, si la cuchilla del lado derecho es diferente a la del lado izquierdo, pueden estar nombradas con dos referencias diferentes. Pero si las cuchillas son las mismas, podrían tener el mismo código
y en la siguiente columna, en este caso sería cantidades diferentes, es decir, yo podría eliminar esta de aquí, ¿sí? Esta del lado izquierdo, y aquí en cuchilla, que está en el lado derecho, hago una anotacioncita que diga, para las tijeras se utilizan dos cuchillas, en el lado derecho se utiliza una y se utiliza otra para el lado izquierdo. Y aquí donde dice cantidad no sería uno sino dos. ¿Listo? En este caso es diferente la parte, es decir, a pesar de que es el mismo elemento, formalmente hablando, se considera diferente porque no sé si ustedes han visto, por ejemplo, las cuchillas que hay una de las cuchillas de las tijeras que tiene el estampado como el loguito de la marca de las tijeras, ¿sí? Ese troqueladito que hacen allí como para marcarlo, eso hace que una tenga un proceso adicional a la otra. Entonces, por eso se les da dos numeraciones de codificación diferente. Entonces, dependiendo obviamente cómo sea, pues uno, si son el mismo objeto, entonces lo puede expresar uno de esta forma, entendiendo que hay uno que afecta a un macroelemento y otro que afecta a otro macroelemento diferente, o haciendo la anotación diciendo que son dos por el mismo objeto, pero que están en diferentes partes. Bueno, luego hay una columna que se llama función. Esta columna es bastante importante porque esta columna, pues aquí es muy obvia, obviamente sabemos para qué sirve la cuchilla del lado derecho, el mango del lado derecho, así como el pivote, la tuerca y todo lo demás. Pero nuevamente piensen esto en función de un producto que esté constituido por muchas partes. Sí, cuando yo me encuentro un tornillo, bueno, ¿y este tornillo dónde va? El operario me dice, bueno, ¿este tornillo dónde va? Entonces, si yo veo en la columna de la función que este tornillo sirve para sujetar o para mantener unida, digamos, las dos piezas del lado derecho de la tijera, entonces, pues ya aquí ya le voy a entender la lógica y bueno, voy a saber dónde va ese tornillo, ¿sí? ¿Cuál va a ser la ubicación? Entonces, para eso es esta columna de función, para poder entender cómo es el ensamble de la pieza, cuándo se ensambla, en dónde va ensamblada. Luego, si es una pieza estándar o no, eso quiere decir que si es una pieza estándar, pues es una pieza que yo pido al proveedor. Si no es una pieza estándar, es una pieza que yo fabrico. ¿Listo? Y en ese caso tendría que mirar las siguientes tres columnas, que son la columna de materiales, el material de la pieza, de procesos de manufactura para poder transformar esa pieza o, eh, o fabricarla, y el proceso del proveedor, tanto del proveedor de la materia prima, es decir, del material, o el proceso de manufactura de esa pieza, si es una pieza estándar. ¿Sí? Me refiero a que pues no tiene sentido fabricar tornillos, a no ser que el tornillo sea especializado, ¿sí? Tenga una forma diferente a la del tornillo convencional, pero si es un tornillo estándar, pues simplemente yo lo pido, yo hago la solicitud a un proveedor. Entonces, allí es donde yo puedo establecer estrategias de negociación con los proveedores, diciéndoles, por ejemplo, bueno, si hay un proveedor A que me está dando los tornillos, los 10 millones de tornillos que yo necesito en el mes, me los está dando a $1 cada tornillo, pues entonces si hay otro que me los da a 0,85 centavos por cada tornillo, pues entonces obviamente me voy a ahorrar una plata allí con él, entonces puedo hacerle el pedido al nuevo proveedor como tal. Lo mismo con el tema de los cambios de materiales, ¿sí? A veces ustedes escuchan en las noticias que el acero subió o que el carbón pasó de costar no sé cuánto la tonelada, no sé cuánto en el mercado internacional, y etcétera, etcétera. Entonces, todas esas variantes me pueden ayudar a identificar quién es el proveedor que me está entregando esa materia prima, pero también cuál es el proceso de manufactura para mantener los costos, digamos, bajo un nivel aceptable que me permita a mí obtener utilidades o que mi utilidad no se vaya a ver afectada. Y bueno, después de estas tres columnas, entonces finalmente una columna del costo unitario de cada uno de los componentes o microcomponentes que están conformando esos macrocomponentes, y finalmente pues el producto.
Por ejemplo, la cuchilla tiene un precio de 1.200 pesos, el mango de 290, el tornillo de 60 pesos, la tuerca de 30, el mango del lado izquierdo 240, la cuchilla 1.200 y el anillo 180 pesos. Lo que quiere decir que puedo establecer el costo de materia prima del lado derecho en 1.490 pesos. Si a eso le sumo los 90 del centro más los 1.670 que cuesta producir el macrocomponente bueno, que cuesta producir, no, que cuesta en materia prima las partes que se ensamblan del lado izquierdo de la tijera, pues puedo establecer que cada tijera, por lo menos en cuestión de materia prima, estaría en un costo de 3.250 pesos. ¿Listo? Y a partir de allí, pues ya entraría a sumar los otros costos de producción, que son los costos de la mano de obra, de la depreciación de los equipos, de costos fijos de la planta de producción, buenos servicios, alquiler, costos publicitarios, etcétera, etcétera, para poder amortizarlo en la cantidad de tijeras que se producen a nivel de un año, de un mes, de 6 meses, bueno, de un periodo determinado de tiempo y establecer un margen de ganancia ahí como tal. Entonces, bueno, básicamente ese es el tema del BOM. Les voy a mostrar primero eh, ¿sí? Unas imágenes de donde normalmente se ubican en los procesos de producción esta metodología del BOM. Esto se hace sistematizado, ¿no? Hay programas, hay software especializado que me permite establecer digamos, el tema de la producción. Entonces, por ejemplo, hay unas plantas muy tecnificadas, sí, que tienen alto desarrollo tecnológico, donde, por ejemplo, las plantas de los ensambladoras de carros o de producción de carros, hay unas que están muy sistematizadas, donde hay robots que se encargan de ir de una vez a la bodega, sacar la materia prima que se utiliza y llevarla hasta un puesto de trabajo determinado. Entonces, por ejemplo, estas plantas que son tan industrializadas, sí, como que ya no requieren tanta presencia de la mano humana, sino que eh, todo se hace de manera sistematizada, pues tienen obviamente software especializado que controla todos estos procesos y para poder que ese robot vaya hasta allá, hasta el inventario y saque las piezas que se necesita para ponerlas en una estación de trabajo, pues también debe tener un sistema de comunicación que garantice que cuando el robot la retire del inventario, pues ya se haga automáticamente un pedido al proveedor de esas piezas para que en un tiempo determinado esas piezas vuelvan a ocupar un espacio, o sea, piezas nuevas vuelvan a ocupar un espacio. Entonces, en las estaciones de trabajo hay unos elementos que son como unas especies de computadores. A ver si veo uno por acá. Bueno, venga, planta de producción de automóviles. No sé si han visto en estos canales Nat Geo o Discovery Channel, bueno, como esto así de donde hacen documentales y este tipo de cosas así. Hay un programa por ahí que se llama Megaconstrucciones, creo que es en Nat Geo que lo dan, y Omega Fábricas, también hay otro, y hablan acerca de precisamente los procesos productivos de diferentes productos, pues, como que utilizamos nosotros en la vida diaria. Entonces, ahí en estos programas, mientras están explicando cuál es el proceso, digamos, para producir un vehículo, un carro, se suele ver dentro de los videos esas estaciones de trabajo que tienen los computadores donde está el listado de materiales allí. Y ese listado de materiales o ese computador, ese sistema funciona como una guía para que el operario pueda entender cómo es la fabricación de la pieza, ¿sí? Cómo es el ensamble de esa pieza y que las partes, pues esto puede garantizar que las partes queden bien puestas, queden bien, o sea, que el ensamble de la pieza quede bien para que a la hora de hacer el control de calidad, pues obviamente tengamos un mayor control sobre eso.
Bueno, a ver que está como demorado el asunto. Bueno, yo creo que aquí vamos a buscar aquí en una de las presentaciones. Mire, este computadorcito de acá, esto por ejemplo es una fábrica, la foto de una fábrica de Ferrari. Y este computadorcito acá, esta pantalla, cuando ustedes ven las pantallitas así, son las pantallas que los operadores están siguiendo, donde precisamente está el listado de materiales. Entonces allí en la estación de trabajo colocan las partes, por ejemplo, ellos están ensamblando aquí, digamos, las partes Ay, no sé, del habitáculo perdón, del porque motor. no se ve Dime. la imagen. Ok, sí, es que Me está estás como... mostrando la imagen de... Ya, dame un segundito que es que está el internet está como molestando. Venga, yo les vuelvo a compartir a ver si... Ahí ya están viendo la imagen de la que les hablo. No, se ve como Google, pero no se ve, no carga las imágenes. Listo. Permítanme un momentico, muchachos, porque si el internet está bien malito. ¿Hay cambio la visual o no? Dice que está, si estuviera cargando, ¿no? Ok. Dice Jorge Elías Posada comienza a compartir contenido, pero no, ya ahí salió. Listo. Esta es la imagen que les mostraba del Ferrari, ¿sí? De estos operadores aquí, operarios, produciendo pues el tema de la carrocería del Ferrari. Entonces, este computadorcito que les mostraba aquí es el que tiene el tema del sistema donde está el listado de materiales, ¿sí? Que se maneja allí por sistema. Entonces, básicamente lo que ellos van haciendo es que una vez ensamblan las partes y que tomaron aquí el inventario que les pusieron allí, pues ellos toman aquí dentro del sistema y dicen que ya esas partes fueron instaladas en un determinado automóvil y automáticamente el sistema cuando hace la detección de que las piezas se salieron ya pues del inventario, pues automatiza el proceso de hacer pedido a un proveedor de ese nuevo material para poder suplir lo que ya se gastó en el inventario. Entonces ahí hay varios elementos pues que ayudan como al proceso de producción. De hecho, cuando son plantas de producción donde se personalizan, por ejemplo, mucho los productos, particularmente, digamos, en las plantas de producción, por ejemplo, de estos carros que son así como medio exóticos y todo el tema, donde yo puedo escoger el color del cuero que va en la parte interna, el color externo, las llantas, los rines, los no sé qué, el motor, con especificaciones de características extras pues a un carro que viene digamos estándar. Eh, Esas características y todo eso pues ahí ya es mucho más especializado el tema del BOM porque estamos hablando que el nivel de personalización que tiene ese carro pues va a generar que haya un especial cuidado sobre todo a la hora de ensamblarlo, ¿listo? Sobre todo para mantener pues como el nivel de calidad allí equilibrado en el tema. Entonces, cuando ustedes en producción vean así como en una estación de trabajo una pantallita, normalmente esa pantallita es eh, se utiliza pues como para tener en cuenta ese listado de materiales que era lo que veíamos allí. Bueno, ese es pues como el tema, no tiene pues gran complejidad la historia. Entonces ahora sí, permítanme un momentico muchachos, yo les comparto acá y vamos a ver entonces lo que tiene que ver con la estructura de la presentación final. Bueno, aquí en la carpeta de los temas
Hay una carpeta final que es la número 13, que es la entrega final, y hay dos documentos de Word. ¿Listo? Esos documentos de Word, hay uno que dice estructura de información presentación final y otro que dice el informe técnico final. A eso me refiero. Ahí están viendo mi pantalla, ¿no? No, No, profe. no, pues Bueno, vamos. permítame. Pero está, Ahora dice sí, ya me cargando o algo así. ¿Qué ya están entró, Decía, ya estás ahora vemos jugado virtual. ahorita. listo? Y al frente están viendo una carpetica que dice entrega final, una ventana que dice entrega final, o todavía no. No, No, ya. ya. Listo. Entonces, estoy ahí mostrándoles el enlace donde están todos los temas que nosotros hemos visto a lo largo pues, del curso, ¿sí? Donde están todas las carpetas. Son 13 carpetas y en la última carpeta, en esta que se llama entrega final, ahí van a encontrar dos documentos de Word. Esos documentos son las estructuras de los elementos que van a presentar en la entrega final. Yo les comentaba ahorita iniciando esta clase que al final hay estos tres ítems acá, uno que se llama presentación del proyecto formativo integrador, el artículo asociado al proyecto formativo integrador y la presentación del proyecto formativo integrador ante los jurados. Entendiendo que la presentación o las presentaciones que están acá del proyecto formativo integrador, una al docente y otra al jurado, son la misma, entonces esto corresponde a el documento que está allí con el nombre 1. Estructura informe información presentación final. ¿Listo? Esa ya la vamos a revisar para saber cuál es la estructura que debería tener la presentación, porque es lo que yo les comenté ahorita que iba a ser como más a nivel comercial, ¿sí? Más como lo que vemos nosotros en negociando con tiburones, pues como vender la idea, pues así comercialmente hablando. Y cuando hablamos de el artículo asociado al proyecto formativo integrador, es decir, el trabajo escrito, pues ese es el trabajo escrito que ustedes han venido construyendo a lo largo de las otras entregas y que desde el primer día de clases, pues que les dije que al final había que entregar un trabajo escrito y tal, les había presentado la estructura del informe. Entonces vamos a ver esa estructura del informe para que ustedes sepan cómo es la vaina. Entonces, ese archivo incluso pueden aprovecharlo si ustedes lo descargan, pueden aprovecharlo para reemplazar el texto que hay allí, porque ahí está ya con todas las normas pues de espaciado interlineal, de la tipografía que se debe utilizar, de la estructura, por ejemplo, de los títulos, subtítulos, cuerpos de texto, etcétera. Entonces, bueno, ¿cuál va a ser la estructura del proyecto del trabajo final, del trabajo escrito? Que ya algunos de ustedes pues me han venido presentando ya con esta misma estructura. El trabajo escrito debe tener una portada, ¿sí? Aquí está la descripción pues de lo que dice la portada. Venga, de hecho les comparto este enlace. Ah, pero es que me toca. Venga, perdón, permítame un momentico, muchachos. Yo entro aquí al OneDrive. Bueno, entremos a este y cambiémonos de acá.
y la verdad es que sí surgieron y bastantes. Ok, En primer lugar, pues nosotras quisiéramos que usted viera explicarle lo que hemos hecho y que usted nos diga si vamos bien o vamos mal o estamos perdidas porque realmente no tenemos como mucha seguridad en lo que estamos haciendo. Entonces, listo. por eso creemos que sí hay dudas. Esta representación que usted ve acá al frente, este cuadrito negro, pues representa nuestra caja negra, ¿no? En Ajá, teoría, detrás de esa caja negra está la casa, ¿sí? sí, En teoría. Nosotros colocamos como entradas estos parámetros: luz solar, agua potable, agua lluvia, semillas, abono, usuarios. Y ujú, salidas, energía para autoconsumo, energía para venta a red nacional, aguas residuales, satisfacción de necesidades básicas, consumo consciente del recurso, agua para riego, lavado sanitarios y pisos, ensaladas, utilidades por venta de excedentes y bienestar y felicidad. ok. Primera pregunta que queremos hacerle. ¿Esto sí corresponde a la caja negra? Yo lo veo lógico. O sea, no sé, Sí, digamos, cuáles son los que procesos tenemos internos, duda, porque o ahorita sea, miraremos porque la caja transparente, pero yo veo sí, lógica, las entradas y las salidas las veo lógicas. ok, perfecto, listo, profe. Ya por ese lado, digamos que vamos aclarando dudas porque sí teníamos como dualidades en esto. Viene Ujú. acá la caja transparente. En la caja transparente, entonces, obviamente abordamos cada encontramos al interior entonces entra luz, pero digamos que para eso darse primero el panel, tenemos que el panel funcione con un tema de sensores y de acuerdo a la posición del sol, pues él va como moviéndose. Entonces, Ok, dice acá, posicionar panel solar, captar luz solar, convertir energía fotovoltaica, almacenar como energía eléctrica, y acá hay dos caminos: distribuir energía eléctrica a la casa y disponer de la energía eléctrica excedente a la red pública. Si es ujú. así o estamos perdidas. No, así como lo tiene está muy bien. Yo la única sugerencia que tengo con respecto a eso es que cuando ustedes hablan de Sí, posicionar el panel solar, entiendo que sí, el panel solar es lo siguiente, o él sea, solito ese lo hace. elemento, exacto, ese elemento que ustedes tienen ahí tiene la función de direccionar el panel solar en, valga la redundancia, en dirección a la luz solar. Es decir, Ajá. y el panel solar es ese que ustedes tienen siguiente, que es captar luz solar, Ok, ¿sí o no? perfecto. Listo, profe. Sí, sí, Entonces, listo. bueno, entonces venga, pero un momentico porque es que de todas maneras ese nombre que estaba allí, digamos que ahí estás Ujú. hablando en términos de implementación y recordemos pues que eso debe estar en términos de funciones. Sí, es decir, posicionar el panel solar, pues ahí estoy cerrándome a que lo único que sea de captación de energía sea un panel solar. ¿Listo? Entonces, Ok, en ese caso, listo. Ujú. lo que podemos hacer es, en lugar de posicionar el panel solar, sino más bien direccionar hacia la luz solar. Listo, Entonces profe. tenemos que, después de que entra la luz solar, ahí tenemos el elemento que direcciona la luz solar, ¿qué? Pues el elemento que capta la luz solar. Después de que capta la luz solar, entonces Ujú, hay un elemento que convierte la energía de la luz solar en fotovoltaica, ¿sí? Almacenar como ujú. energía eléctrica, que eso puede hacerse con una UPS, con baterías, lo que sea. Distribuir energía eléctrica, que me imagino que es la red de cables que va a haber por toda la casa. Dispone energía eléctrica a la red pública, exacto. Ahí yo lo veo bien. Listo. Vamos con la siguiente. Listo, agua potable. Entonces, medir flujo de agua potable. Ese es el medidor eh, digamos, de las empresas. sí, exacto. Aquí tenemos un tema porque nosotros proponíamos instalar una válvula de control para que el consumo sea controlado de forma diaria. Entonces, tenemos acá medidor con válvula de control y luego controlar el flujo de agua. Entonces, no sabemos si es al revés, si primero va a controlar el flujo de agua y luego metemos la válvula de control,
¿O solamente es medir flujo de agua y controlar flujo de agua con válvula de control? O sea, fusionar estas dos. Entonces, ahí en ese tema no sería fusionar las dos porque cuando estás hablando de válvula de control estás hablando de una implementación. O sea, como el único medio que Sí. sirve para controlar el flujo de agua potable, no necesariamente tiene que ser una válvula de control. Yo puedo hacerlo, digamos, a través de una llave de paso también. Si la llave de paso y un reloj, Ujú. yo digo, listo, aquí solamente va a haber agua de 10 de la mañana hasta 2 de la tarde. Abro la llave a las 10 y a las 2 de la tarde la cierro y es lo mismo. ¿Sí? Pero lo Ok, controlé de manera entonces manual. sería solamente dejar controlar flujo Exacto. de agua. Correcto. Entonces borra la del centro y deja solamente Ujú. eso. Claro, Listo. porque Y esa es la entonces, función que cumple la válvula de control. Ujú. ok, ok, listo. Entonces aquí las salidas serían aproximadamente 500 litros de agua residuales porque nosotros establecimos que para 5 personas son 100 litros por persona, entonces digamos que el suministro es máximo de 500 litros día. Ajá. Aquí estamos estimando lo que obviamente las personas consumen, lo que se evapora, etcétera, etcétera. Estamos haciendo un aproximado directo, profe. Más bien. Bueno, Entonces, pero entonces aguas pregunta. residuales, Entonces, espérame ajá. una pregunta. Si tú tienes allí agua potable, se supone que esa agua potable que ingresa a la vivienda es la que viene del servicio del servicio público, ¿no? Ajá, sí es esa. Listo. Entonces, esa ingresa a un elemento que mide ese flujo de agua potable, pues para que se genere el cobro respectivo del, digamos, del gasto de agua. Luego viene el tema del control Ujú. del flujo de agua potable, que es la válvula que ustedes me dicen que va a permitir abrirse y cerrarse dependiendo, pues, como para limitar el uso de ese agua y que obviamente no se exceda. Pero entonces allá hay un Ujú. tema y es, listo, ¿ese agua para qué se va a utilizar? Entonces se va a utilizar, por ejemplo, para los Entonces, aquí baños. sería, el siguiente sería distribución de agua potable para Ajá, labores del hogar. correcto. Entonces, exacto, ahí falta Distribución. el elemento que hace la distribución o los elementos que hacen la distribución, que en ese caso sería el juego de tuberías. Ok, ok, ¿Listo? listo. Y después de eso, entonces, después de esa función, también debe haber otros elementos que son los que permiten que ese agua salga, que son, por ejemplo, las Mm, coladeras, los sifones, sí, todo ese tipo de cosas. Entonces, ahí, ¿cuáles son las funciones de esos elementos? Pues expulsar el agua utilizada o las aguas residuales o permitir la evacuación de las aguas residuales. ok, listo, listo, Y profe. ahí sí, esa sí va conectada, esa función sí va conectada con la salida final, porque allá estás hablando de aguas Ok. residuales. Nosotros dentro de esa misma agua pusimos esas 3 salidas, profe. Suplir necesidades básicas de alimentación e higiene. ¿Eso es una salida o no? Mm, depende, Satisfacer porque esa sí, necesidad. o sea, sí es una salida, pero no saldría de la parte de la evacuación, sino saldría de distribuir agua potable al hogar. ¿Sí me hago entender? O sea, la de 500 litros de O aguas será residuales sí saldría de la última que hice evacuar, pero la de evacuar. suplir Ok, necesidades básicas de alimentación saldría de distribuir agua potable al hogar. ok. Listo, Y de hecho, la de listo. consumo consciente del recurso saldría de cuál? Del controlar De flujo de agua controlar potable. flujo. Ajá. Ok, listo. Vale, profe. Bien. Listo, miremos lo otro. Mm, Se recolecta agua de lluvia. agua Entonces, lluvia. capturar agua de lluvia. Capturar agua Ajá. lluvia, transportar agua lluvia, almacenar agua Almacenar lluvia, agua de lluvia, bombear agua bombear lluvia. agua de lluvia para riego, lavado de sanitario. Faltaría Esa está bien. distribuir. Sí, sí. Y Faltaría el distribuir. correcto, faltaría el de la distribución. Ok, Bueno, de hecho, listo. hay algo interesante allí donde ustedes pueden relacionar el uso de ese agua de lluvia, lo pueden relacionar con la siguiente, con el siguiente número de subfunciones que tienen ahí, porque como ustedes están proponiendo una vivienda que tenga un área pues que permita cultivar para el autoconsumo e inclusive pues lo que sobre como para generar el tema económico allí, una ayuda económica. Ese agua de Ujú. lluvia sí puede ser utilizada, por ejemplo, para el riego de esos Lo cultivos. tenemos como salida, profe. Lo tenemos acá. Agua para Correcto. riego, lavado sanitarios y pisos.
Correcto, pero entonces de esa ¿sí? distribución, o sea, por ejemplo, vamos a hacer el análisis de lo de que de la entrada de semillas a abono y la, digamos, la interacción Ok. con el usuario. Y ya te digo dónde lo podemos Ujú. vincular. Ok. Entonces sería, aquí no sé si está mal o está bien, ofrecer área acondicionada para siembra. Se refiere al área que va a tener la casa, que digamos en nuestra alternativa resulta ser el techo de la casa y unos huertos verticales que vamos a poner en el techo. Entonces, no sé, o sea, aquí queremos expresar es que la casa debe ofrecer, ya sean unas macetas, unas, no sé, unas canastas, debe ofrecer el área para la siembra. Listo, pero entonces más que eso, ¿cuál es la función de esas canastas? La función de esas canastas es permitir Contener, bueno, contener las contener semillas, el el abono suelo. y la tierra, el subsuelo, exacto, apto para la siembra. Ok, Entonces, realmente esa sería la listo. subfunción. Entonces, Ok, contener suelo o contener tierra apta para siembra. ok, listo. Seguido pusimos preparar suelo. Entonces ahí les hago una pregunta. Luego, Lo que ustedes sí, proponen es que la persona se haga cargo de la preparación del suelo, de la siembra de semillas y de todo eso, la, o eso se hace de sí, manera automatizada. no, la persona lo hace, la mamá, porque ella es Ok, la que está como en la casa, la que no trabaja, la que cuida a los niños. listo. Entonces en ese caso, no, esas funciones de preparar suelo, sembrar semillas y vigilar durante el tiempo del cultivo, cosechar hortalizas y hierbas, esas funciones no son funciones del producto como tal. Ahí simplemente Ok, lo que ¿son del ustedes, usuario? exacto, esas son funciones del usuario, es decir, son interacción del usuario. Entonces ahí donde ustedes tienen contener suelo para la siembra, debería ser contener tierra abonada para la siembra de hortalizas y no sé qué, hortalizas y hierbas, ¿listo? Entonces ahí Ok, simplemente entraría, en esa misma primera, entrarían las semillas, el abono y la labor del usuario, que es toda esa de preparar suelo, sembrar semillas, bla, 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 todo eso. Entonces sería una sola función, que es básicamente el contenedor o la matera o lo que me estabas contando que en el techo son como los espacios del techo que están destinados a la huerta como tal. eso. Ajá. Y de allí Ok, entonces aquí sale quedaría solamente este. ¿Y la salida qué sería entonces, profe? lo que tienes Porque allá. no pueden ser las... No, no No, sería porque esa ensalada, es del sino serían usuario. los productos cosechados. O sea, hortalizas cosechadas o hierbas cosechadas. Ok, listo. ¿Listo? Entonces, ahora sí, vamos a Listo. vincular, por Pero ejemplo, aquí entonces quito al usuario, profe. En semillas abono quito al usuario. no porque el usuario también es una entrada, el usuario es el que va a sembrar y el que va a hacer todo eso. Entonces, el usuario sería una entrada ahí Pero él también. quedaría, pero entonces no quedaría acá abajo en, pues en lo que saqué de ahí arriba, preparar suelo, sembrar semillas, vigilar, cosechar. No, porque eso de ahí, eso tendrías que eliminarlo porque esas son funciones del usuario. O sea, ¿a qué se refiere, digamos, cuando uno está haciendo un análisis funcional? Si tú colocas esas funciones ahí, es como si estuvieras Sí. diciendo que dentro de la casa hubieran objetos que prepararan el suelo, que sembraran las semillas, que lo vigilen Mm, durante, sí, que fueran pero partes o como usted decía, implementaciones. ok, pero como usted habla de la interacción con el usuario, entonces, ¿a interacción a qué se refiere? No, interacción con el usuario es todas las labores o tareas que haga el usuario para que esa parte o esa implementación pueda funcionar. Por ejemplo, cuando yo hablaba, les ponía el ejemplo de la licuadora. Si yo les pongo a ustedes Ujú, dentro de la licuadora que ahí está el interruptor no se mueve solo, sino que necesita una interacción con el usuario. ¿Sí? El vaso de la ujú. licuadora no se abre solo, sino que necesita que el usuario levante la tapa. Entonces, cuando hablamos de interacción con el usuario, son todas las labores que el usuario tiene que hacer para que esa implementación pueda funcionar. Entonces, se entiende allí que si Ok, ustedes colocan interacción con usuario o usuario, se entiende que son todas esas labores que ustedes tienen allí. Entonces, en ese caso no habría que colocarlas porque
pues se evidencia que es así. Porque nosotros, sí, porque nosotros hemos colocado, bueno, esto ya quedó claro, y hemos colocado precisamente los usuarios de la casa, cómo entraban en interacción con la casa. Entonces ahí sí también saldría este pedazo de usuarios de la casa. Correcto, pero entonces mira que allí sí Porque, hay algo interesante y es que si tú tienes allí que los usuarios deben mantener áreas limpias organizadas, entonces probablemente sí. deba haber un área de la casa que esté destinada a guardar los elementos de limpieza. Debe haber un área de la casa que Y eso debe ir esté, aquí. ajá, debe haber un área de la casa que esté destinada a almacenar, por ejemplo, los productos que se sembraron o que se cosecharon. Sí, Ah, que son, acá, por ejemplo, entonces las aquí alacenas. almacenamiento. Es correcto, entonces para allá es que iba. Es almacenar los productos. Bueno, de hecho, debería ser O almacenar almacenar materias primas. las herramientas, correcto, almacenar Ajá. las herramientas o la materia prima o pues como lo que consideres. Y otro que sea almacenar, Producto eh, final. ajá, sí, los productos cosechados, pues. Ok, listo. Y entonces en esta, pero entonces en esta, ¿quién sería la entrada, profe? ¿Usuario también? ¿El de mantener áreas limpias y organizadas? Sí, claro. Pues ahí Sí. entrarían, por ejemplo, todos los elementos de limpieza. Entonces, por ejemplo, si son escobas, Sí. traperos, bla, 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 todo eso. Entonces, todo eso serían entradas. Entonces, entradas serían elementos de limpieza. Entonces, ¿qué debe haber? Una zona donde se almacenen esos elementos de limpieza. Mm, ok. Sí, entonces, lo que les decía, piénselo en función de que si ustedes tienen internamente a la caja transparente esos cuadraditos allí, cada cuadradito de esos significa que hay un elemento que desarrolla esa función. Entonces hay que tener cuidado allí porque si ustedes están proponiendo que los que hacen la función son los usuarios, entonces no deberían estar esos cuadraditos No, dentro es de. higienizar a las áreas de la casa no debería ir, solamente Correcto, porque almacenar. si tú lo dejas así, estarías diciendo que hay una parte, hay una implementación, un objeto que se encargaría de higienizar la casa de manera Ok. automatizada. Y entonces acá en salidas de almacenamiento de limpieza sería, ¿qué? Eh, Mantenimiento. pues como sí, pues como casa limpia, o sea, ¿Mantenimiento? una casa higiénica o espacios higiénicos y libres de olores, por Eh, ejemplo. higiene y salubridad. Sí, está Le bien, puse. sí. Listo, profe. Digamos que, pues eso es lo que, en primer lugar, eso es lo que teníamos y digamos, había dudas como usted lo pudo evidenciar. Una pregunta, ¿cuál es el límite en estas cajas transparentes? O sea, No, no sé, el ¿esto es límite, o sea, es que suficiente? la caja puede ser tan detallada o tan general como se quiera, ¿sí? ¿Qué sería lo ideal? Se supone que esta caja transparente es el punto de partida para lo que fue el análisis morfológico, que fue lo que vimos en la clase del martes. Entonces, en el Ujú. análisis morfológico lo que uno intenta establecer son las implementaciones que deberían cumplir estas subfunciones en términos de un macroelemento. Es decir, ¿cómo resuelvo yo un macroelemento? ¿Cuáles son los componentes que componen ese macroelemento que convierten una entrada en salida? ¿Sí? Entonces, si yo no coloco, digamos, dentro de la caja transparente elementos tan detallados, pues finalmente cuando vaya a hacerlo el análisis morfológico voy a tener problemas. ¿Por qué? Porque entonces más o menos voy a encontrar una parte que hace todo y eso no es lógico. ¿Listo? Entonces, o sea, la misma estructura que va a tener el análisis morfológico me va a llevar a que esa caja transparente tenga que corregirla si es que está muy escasa de sus funciones. ¿Listo? Sino que como en este caso yo a ustedes no les exigí el análisis morfológico porque es que eso sí es complejo, o sea, eso sí hay que entrar y gasta uno mucho tiempo. O no es que sea complejo y no tedioso, entonces el tema Ujú. es que de pronto ustedes aquí están dejando de considerar algunas o están considerando muchas más de las que creen.
¿sí? Pero digamos en términos Ajá. generales está bien así. O sea, lo que yo estoy viendo allí es la Sí, descripción está bien. y en el momento en que yo leo el gráfico y veo, pues entiendo cuáles son las funciones que debe cumplir la casa. O sea, yo por ejemplo ahí me doy cuenta que Ujú. ustedes van a hacer que la casa tenga energía por un panel solar, que recoja, que además, o sea, que ahorre agua y que adicionalmente vincule agua de llave, perdón, agua de lluvia para otros procesos. Que por ejemplo tenga un espacio, digamos, para la siembra, para el autocultivo y que tenga elementos pues que la mantengan o que ayudan al mantenimiento de la casa en términos de salubridad e higiene. Entonces, si yo veo esto, pues Mm, logro entender más o menos cómo es la casa, que es efectivamente las características que ustedes estaban buscando. Entonces, por eso te decía que lo veía ok, lógico desde las entradas y salidas. Entonces, no, me parece que está ok, bien. ¿Qué es lo que haría yo, por ejemplo, en el ok. tema de, si tú ves abajo que dice contener el suelo para la siembra, almacenar herramientas y materias primas, almacenar producto cosecha? Claro, pero para cosechar eso y para mantener el cielo tú necesitas agua. Por ejemplo, esa que dice distribuir agua de Ujú. lluvia, porque el agua de lluvia la puedes utilizar, por ejemplo, para los cultivos, la puedes conectar Sí. por dos cosas. Como salida, porque pues el agua de lluvia te puede servir también para otras labores y también la puedes tener, por ejemplo, ahí Ujú. conectarla con contener el suelo para la siembra, porque se supone que ese agua de lluvia te va a servir para la cosecha. Entonces, digamos, O sea que distribuir acá puedo agua. generar. Podría generar de Ajá. pronto O otra sea que puedo. subfunción que sea un sistema de riego. Entonces, ¿cuál es la función Ah, del ok. sistema de Listo. riego? Pues regar cultivo. Entonces haces una subfunción Mm. debajo de esa que diga regar cultivo y ese agua esa la conectas después con contener el suelo para la siembra. O sea que yo, profe, yo de esta de agua, de esta subfunción, puedo perfectamente conectarme a otra subfunción de otra Sí, entrada. claro que sí, claro. Porque ahí lo que estás Ok. diciendo es que ese agua de lluvia la vas a aprovechar para las labores del cultivo y también deberías conectarla con la de abajo, con la de la limpieza, porque tú estás diciendo que ese agua Limpieza. de lluvia la vas a utilizar Para para piso. lavado de sanitarios y pisos. Ujú. Ok. Ok, listo, nos queda ya más claro. Listo. Listo, profe. No, yo lo veo Ahora, bien, así está bien. Simplemente es el tema de conectar ahorita con rayitas puesto cuáles son las entradas, cuáles son salidas, cuáles son las funciones y cómo se listo. conectan unas con otras. Ujú. Profe, en esto del árbol, sí, la verdad, no vamos ni para adelante ni para atrás. Porque yo, o sea, acá vemos que dice mecánico, eléctrico, hidráulico. O sea, así tiene que quedarle nosotros también, No, no tiene que necesariamente. tener. No, ese yo se lo expliqué porque ese era el ejemplo en específico. Pero en el caso de ustedes, Ajá. por ejemplo, Sí. un panel solar es un medio ¿qué? Un medio eléctrico. O bueno, un medio Ajá. fotovoltaico, pues, por decirlo así. Entonces, en ese caso, en lugar de decir ahí eléctrico, mecánico e hidráulico, ustedes colocarían el medio del panel solar, que sería fotovoltaico, y abajo panel solar, digamos, almacenar energía, no sé qué, como las subfunciones que tiene de arriba. Por ejemplo, ¿cómo van a hacer la captura del agua de lluvia? Por canaletas. A través de una canaleta, entonces un medio físico, ¿sí? O sea, simplemente O es sea, profe, por gravedad, el rebobinemos. agua que cae va a Debajo. caer en la canaleta y eso la va a recolectar. Ok, pero entonces rebobinemos. Aquí donde dice mecánico, eléctrico, hidráulico, iría el medio. ¿Cómo Correcto, vamos a hacerlo? ¿Sí? exactamente. Ajá. Y entonces iría para cada una de las funciones que estamos hablando acá arriba. O sea, para la luz, para el agua potable, para el control de agua potable, para el La uso, el huerta, reuso de agua de lluvia. ajá, Para para la cada uno huerta y entonces para el sistema de iría limpieza. un medio. Ok, Sí, debajo del medio entonces iría cómo vamos a llegar a eso. la ¿Sí? implementación, ajá. La propuesta de implementación, es decir, el objeto a través del cual ustedes van a realizar la subfunción.
Sí, en este caso, por ejemplo, el medio sería un medio eléctrico, ¿sí? A través del medio eléctrico, entonces van a colocar ustedes un panel fotovoltaico. ¿Listo? Ese panel Ujú. fotovoltaico, entonces, ¿cómo va a distribuir la energía al resto de la casa? Entonces, ahí tienen después una implementación que es, eh, pues, el ramal de cables. Me imagino, pues, que lo van a hacer con cables convencionales. Sí, como un cableado estructurado. Ujú. Pero entonces, ¿ese iría debajo? Sí, claro. Sí, es como en el mismo, o O sea, sea, seguir el mismo orden que ustedes tienen de la caja transparente, el mismo orden lógico de la entrada cuando se convierte en salida. Entonces, mira que en la caja transparente lo que ustedes tienen es una propuesta de las funciones que deberían cumplir las implementaciones. ¿Listo? Lo que vas a hacer en Ujú. la caja, perdón, en el árbol de funciones y medios es ya darle una Sí, identidad a cada una de esas subfunciones. Es decir, ¿qué elemento direcciona hacia la luz solar? O sea, ¿cómo van a hacer que el panel solar se direccione hacia donde se da la luz solar? ¿Eso lo van a hacer a través de qué? con unos sensores. Unos Listo. Y sensores. los sensores trabajan con un medio ¿qué? Electrónico. Ujú. Entonces el medio de arriba sería, hay una parte electrónica en la casa que comprende unos sensores que permiten movilizar un motor para rotar una base que direccione el panel solar hacia la luz. Entonces en ese caso, baja un segundito, habría una parte electrónica. Sí, ahí donde dice Pero mecánica, eso, eléctrica, hidráulica, había o una sea, parte electrónica. Entonces, es la descripción, ¿sí? Es la unión de todas esas implementaciones que hacen que se cumpla esa parte electrónica de la casa. ok. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? O sea, Más o menos, profe. La este verdad. árbol de funciones y medios, para que me entiendas fácilmente, este árbol de funciones y medios es el gráfico que me permite entender cuáles son las implementaciones, o más bien, cuáles son los medios que voy a ¿Cómo implementar voy en a las llegar a hacer subfunciones. lo que mencioné arriba? Ok, Exactamente. ok. Entonces, por ejemplo, agua lluvia. Ajá, Entonces, ¿cómo voy a capturar el medio sería hidráulico, ¿sí? ajá, correcto. ¿O no? Sí, claro, Debajo porque, iría porque entonces estás capturar utilizando, bueno, el medio sería un medio físico más bien, porque tú no estás físico, proponiendo físico, o ajá. sea, la misma física, o sea, la gravedad es la que te va a llevar a recolectar el agua. Ok, Es un medio listo, físico. físico, Ujú. ajá. Y entonces sería a través de Des- canaletas, correcto, que iría después en el del siguiente medio, nivel. correcto, después del medio físico, entonces va la implementación, que serían las canaletas. Ok, las canaletas. ¿Qué otra cosa Y de necesitas ahí qué otra cosa necesitas para resolver eso? Necesitas el contenedor, ¿sí? Porque tú tienes por ahí una el función que tanque de dice almacenamiento. el del almacenamiento, Ajá. correcto. Entonces, ahí tienes la función de ¿Esa dónde almacenamiento. iría? ¿Al lado o debajo? Espérame un momentico, déjalo allí un segundito y yo creo que aquí sí puedo. Ah, sí. Eh, pues pucha, ¿cómo hago aquí para dibujar encima de lo tuyo? Ya me pillé el icono. Listo. Espérame un momentico. Ahí te debió haber salido una solicitud. Sí, Listo. señor, Ahora ya. sí. Ujú. Bueno, aquí, por ejemplo, en esta de acá, tú colocas medio físico, ¿sí o no? Físico, Entonces, ajá. este es el Sí, primer señor. medio, el medio general, a través del cual tú vas a resolver la subfunción o vas a resolver la vía que convierte esa entrada en una salida. Entonces, si aquí viene el medio Ok. físico, ¿con qué elementos vas a resolver de manera física la función que te convierte el agua de lluvia en agua almacenada? Entonces, por ejemplo, tú tienes aquí, en este caso sería, vamos a hablar de la implementación número uno, canaletas. ¿Sí? Entonces Ujú. aquí irían Ok. canaletas. Implementación número 2, tú tienes una función allí que es almacenar el agua de lluvia. ¿Sí o no? Ah, bueno, perdón, que no sería que no sería de aquí,
Perdón, vuelvo otra vez porque es que me había equivocado allí. Entonces tienes medio físico, tienes aquí luego las canaletas. Canaletas. Después de las canaletas, ¿cuál es la subfunción? Entonces aquí viene una subfunción, que es almacenar agua de lluvia. Mm, ¿Listo? ok, sí. Almacenamiento de agua de lluvia. Después, ¿cuál es la parte física que te va a llevar a esto? Entonces aquí sí viene, qué sé yo, tanque de almacenamiento. Si es que es un tanque, pues. Ah, o sea, coloco la función y quién lo va a hacer. Correcto. Entonces, esto Primero viene siempre almacenar así. y Mira, luego tanque esto viene almacenamiento. función, implementación, función, Función, implementación, función, implementación, implementación. así Mm, sucesivamente. Por eso se llama ok, árbol de funciones y medios, porque tú pones la función y después, justo después, colocas cuál es el medio o la implementación que va a hacer que esa función se lleve a cabo. ok. Y por ejemplo, ahí hablando del agua lluvia, profe, ahí nosotros reimpulsamos el agua, la tomamos del tanque con una motobomba. ¿Cómo Ajá, iría eso? Ya no sería físico. correcto. Entonces O aquí tú cómo tienes sería una ahí? parte eléctrica, ¿sí? Entonces tú tienes aquí Ujú, una parte eléctrica, porque es una motobomba eléctrica, ¿sí o no? Esta moto, entonces aquí tú sí. tienes eléctrica, entonces por acá tú tienes el dispositivo que sería la motobomba. Ok, ¿Listo? función, implementación. Ok, Correcto. Entonces, motobomba. luego como tú tienes el agua aquí almacenada en un tanque de almacenamiento, esa agua almacenada Ajá. viene acá y se conecta con la motobomba. Ah, ok, ¿Listo? Entonces, aquí tú tienes un sí, medio eléctrico, pero tú me estás diciendo que la sí, electricidad de la casa viene de un panel fotovoltaico, ¿sí o no? Entonces tú tienes por acá, sí. previa a esta, supongamos que la casa es aquí, esta es la primera. Entonces, previa a esta, debes tener una subfunción que sea cómo trabaja el panel fotovoltaico, pues en energía solar, ¿sí? Entonces, energía solar. Y aquí tienes la implementación que es el panel fotovoltaico. Y luego vendría energía eléctrica, Correcto. ¿sí? Entonces luego esto es lo que te va a generar, bueno, después hay un elemento que convierte bueno, el panel fotovoltaico convierte la energía y la almacena. Sí, aquí viene el almacenamiento que es la batería. Y la batería es la que te va a generar la Ujú. electricidad para que esta motobomba funcione y para que esta motobomba después viene aquí donde tienes el Dice el sistema agua. de lluvia o de agua, entonces lo vas conectando. ¿Sí me hago entender cómo funciona todo el tema? Sí, profe, la verdad, estábamos perdidas. Bueno, No lo pero habíamos ya, o sea, entendido así. es simplemente buscarle la lógica a las funciones, subfunciones y a la manera de implementar esas subfunciones. Listo. Sí, señor. Ujú, listo. Sí, como Listo, les profe. decía Pero yo a entonces vamos ustedes a en la trabajar. clase, piensen en un diagrama de flujo. Si ustedes lo piensan en términos de diagrama de flujo, o sea, después de que hay esto, ¿qué pasa después? ¿Qué pasa después de esto? Si pasa esto, si no pasa esto, entonces, ¿qué alternativas tengo? Solamente que en este caso hay que presentarlo en lugar de órdenes, hay que presentarlo en funciones y las partes que cumplen esas funciones. O sea, la manera de implementar esas funciones. Sí, listo. Pero entonces, profe, para el martes en la clase, pues nosotros vamos a adelantar, pero ese día es que hay que entregar esto, ¿no? Pues Entonces, no, yo no ¿en les voy a clase lo exigir entregamos? yo no les voy a exigir que lo entreguen. O sea, entrega formal de eso, Ujú. eso debe estar en el trabajo escrito para el 27, ¿sí? Pero mi Ok, punto es, ok. avancen lo más que puedan este fin de semana con respecto a eso, entendiendo pues que hay una entrega el 22 y que tiene prioridad esa entrega, y avancen Sí. lo que más puedan para que el 25 en la revisión simplemente finalicemos detalles y esto les queda a ustedes prácticamente listo para ponerlo en el trabajo y ya. Sí, es que eso es lo que queremos, profe, porque es que entre semana nosotras por el trabajo nos queda muy difícil. Claro, Entonces queremos el fin de semana matar esto. sí, sí, de Entonces, por acuerdo. eso la premura.
Listo, profe. Muchas gracias por su tiempo, Bueno, muy con mucho amable. gusto. Bueno, que descansen, Gracias, muchachas. profe. Nos vemos. Bueno, Buenas noches. chao. Chao. Pero